Buenas tardes a todas y a todos. Agradezco sinceramente la invitación a CODAPA. La verdad es que para mí fue un honor. Aunque sea un sábado, aunque sea lloviendo, aunque esté lejos de casa, me parecía que había que estar aquí para aportar quizá una visión diferente. Aunque Álvaro y yo no hemos hablado, yo ya sabía de lo que iba a hablar Álvaro, lo conozco hace varios años y ya le voy conociendo, y he querido hacer una presentación complementaria. Ya está lo de Álvaro dicho, incluso ha establecido conceptos muy claramente, y yo voy a empezar a pensar en la escuela. Y voy a pensar ya no solamente en cuántas sequedades tenemos, sino qué podemos hacer. Una filósofa político recientemente fallecido, Iris Marius-Jones, escribió un libro póstumo, un libro que se publicó póstumamente, que es un libro de filosofía política, pero que se publicó en Morata, que es una editorial eminentemente educativo, que se llamó La responsabilidad por la justicia. E Iris lo que decía es que todos somos corresponsables de las injusticias que hay en la sociedad, por acción o por omisión, por no hacer nada o por hacer cosas que están fomentando la injusticia. Y esta es la mirada. ¿Qué podemos hacer desde la escuela para cambiar esta situación que nos ha planteado Álvaro? Esa va a ser mi perspectiva. Y desde luego con esta recuerdo casi de lo que ha dicho Álvaro, desde mi prisma particular, la equidad, la desigualdad, la falta de equidad, es el problema más grave que tiene ahora mismo el sistema educativo español. El más grave. No tiene un problema de falta de excelencia, no tiene un problema. Para mí el más grave es esa falta esa desigualdad que tiene el problema del sistema educativo español. Y la pandemia lo que nos ha hecho es, en primer lugar, visibilizar esas desigualdades. Como sociedad estábamos tranquilos, teníamos a todos los niños y niñas escolarizados en buenas escuelas y ahí estaba todo bien. Bueno, pues resulta que la pandemia ha hecho que la escuela desaparezca o se quede con un pequeño cordón umbilical hacia la casa, y nos hemos dado cuenta que hay muchos miles de niños y niñas que no tenían internet, que no tenían un ordenador, que no tenían un espacio físico donde trabajar, que sus padres, sus madres, no tenían esa formación, ese capital cultural, ese tiempo para poderles ayudar. Y por lo tanto, esta supuesta igualdad que teníamos se ha caído por los aires y ha visibilizado unas desigualdades brutales. Pero además, como Álvaro ha dicho y como sabemos, no hace falta que lleguen las estadísticas para verificar lo que ya sabemos, la desigualdad se va a acrecentar de forma muy importante después de ese tiempo. Y eso que tenemos la suerte, como sabéis, de España ser el país quizá del mundo donde menos tiempo los niños han pasado sin ir a la escuela. En muchos países de América Latina, por ejemplo, siguen todavía sin ir. Y fijaros que han pasado meses. En segundo lugar, también lo ha dicho Álvaro, no es un tema baladí, es un tema de derechos humanos, derechos fundamentales que las autoridades tienen la obligación de cumplir. Y es un tema de justicia social. No hay opción, o luchamos contra las injusticias, contra las desigualdades, o lo hacemos mal. Y desde luego, el ODS 4, el ODS que habla de una educación de calidad inclusiva para todos, no lo vamos a cumplir como sigamos así. No lo vamos a cumplir, primero. Pero además, quizás las desigualdades se están agrandando. Y como tal problema estructural, dos cosas. Primero, como tal problema de injusticia, es un problema estructural. No es culpa de los políticos, ni de las leyes, ni de los docentes, ni de la sociedad. Es un problema de estructura y como tal hay que tratarlo. Creo que si culpabilizamos a algunos nos estamos equivocando. Pero a la vez afecta a personas concretas. Personas que están sufriendo por esta situación de injusticia, que les estamos estropeando la vida. Y así hay que abordarlo. Porque además la desigualdad no solamente influye en el aprendizaje de los estudiantes, en su autoestima, sino está afectando a su desarrollo. Y lo que es más grave, está afectando a la sociedad que estamos construyendo. Un sistema educativo desigual e inequitativo nos traerá una sociedad desigual e inequitativa. Luego, si queremos una sociedad más justa, más inclusiva, tenemos que luchar por un sistema educativo de las mismas características. Y, citando también, lo utilizó Álvaro también, Rawls hace 50 años, John Rawls, quizá uno de los filósofos políticos más importantes del siglo XX, nacido ahora hace 100 años, junto con otra persona de la que ahora hablaré, escribió este libro que ha sido fundamental para entender la justicia. Una teoría de la justicia. Lo escribió hace 50 años, como digo, y decía:
No es suficiente con que las instituciones básicas de la sociedad sean ordenadas y eficientes. Es necesario que sean justas. Y si no, deben ser reformadas o abolidas. Y yo os pregunto, el sistema educativo español, el sistema educativo andaluz, ¿vuestra escuela es justa o la tiramos por tierra? Porque Rawls nos dijo que lo más importante era la justicia social. Y cuando hablamos de justicia social, me gusta entenderlo en base en tres elementos fundamentales. Primero, partimos de Aristóteles, dar a cada uno en función de sus necesidades. No hay nada más injusto que la igualdad. Dar a cada uno en función de sus necesidades. Y desde ese concepto de Aristóteles, que fue pasando por los juristas romanos, por Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, que decía que la justicia era la constante voluntad de dar a cada uno lo que le pertenece, hasta llegar a la actualidad, ese es el concepto fundamental. Pero no es suficiente. En los años 90, una serie de movimientos tales como el movimiento feminista, el movimiento LGTBI, el movimiento indigenista, el movimiento anti-apartheid, antiesclavista, dijo que no querían igualdad, redistribución. Lo que querían era reconocimiento, valoración, dignidad. Y ahí viene otro concepto importante de justicia social. La justicia social como reconocimiento. Reconocer las diferencias de cada persona en función de su cultura, de su origen nacional, de su sexualidad, de su género, en función de su religión. Reconocimiento, porque si no hay ese reconocimiento, difícilmente podremos tener justicia social. Y mucho más reciente surge la tercera dimensión de justicia social, que también es directamente aplicada a la educación. Participación. Si las personas no pueden decidir acerca de los asuntos que les afectan, difícilmente puede haber justicia social. Y hablamos de decidir, no hablamos de opinar. Y yo me pregunto, ¿la escuela es este concepto de redistribución la tiene? ¿La escuela reconoce, valora las diferencias? ¿La escuela permite que todos decidan acerca de los asuntos que les son propios? ¿O los niños pequeños no porque son muy pequeños? No, las familias de algunos temas no porque no les importa. Creo que es una interesante mirada de lo que es justicia social. Pero vamos al grano. ¿Es posible desde la escuela trabajar en contra de las injusticias? ¿O somos, como nos han repetido mil veces, un medio para la reproducción o la legitimación? Fijaros que si las escuelas, las universidades, no expulsáramos a niños y niñas del sistema para que sean pobres, la sociedad tendría un problema. ¿Cómo hago que esta persona tiene dinero, esta no? Es la educación la que otorga los títulos y, por lo tanto, jerarquiza la sociedad. Ese es un papel fundamental de la escuela, legitimar las diferencias. Si nosotros no jugáramos ese juego, algo pasaría. Y no voy a hacer una revisión que dice el informe Coleman, la escuela no importa, los sociólogos clásicos, la escuela es un medio para la reproducción social, hasta podemos hablar de Mandela, que habló el alcalde. Las respuestas, ¿y qué más da? Nuestra obligación es desvelar oportunidades de esperanza. Por lo tanto, esta idea de la esperanza es absolutamente fundamental para trabajar en educación. Decía Freire, que también nació hace 100 años y hay que leerlo porque es el pedagogo más importante, desde luego, en estos 200 años y quizá en la historia. Decía Freire, sin esperanza no podemos ni siquiera empezar a hablar de educación. Pero no cualquier esperanza, una esperanza crítica. Luego, en realidad, ese debate sobre si se puede o no se puede, si desde la escuela podemos acabar con esas desigualdades que Álvaro ha señalado, el debate es absurdo. Tenemos que hacer todo lo posible. Es más, os planteo 3 ideas fundamentales. Primero, ¿las escuelas pueden luchar contra las desigualdades educativas y sociales? Pues algunas sí y otras no. Algunas lo hacen y otras todo lo contrario, reproducen estas desigualdades. Es más, si una escuela no se plantea explícitamente la lucha contra las desigualdades, estará reproduciéndolas, estará legitimándolas. En esta escuela se lucha contra las desigualdades, se trabaja para que nadie se quede atrás. Es una escuela inclusiva. Y si no es así, se estará legitimando las diferencias. Y desde luego hay 2 elementos que tienen que tener esas escuelas que contribuyen a reducir las desigualdades. En primer lugar, democrática y justa. Si no es justa en su funcionamiento, ¿qué justicia va a construir? Si no es democrática, ¿qué democracia va a construir? Por lo tanto,
Se puede cambiar las desigualdades educativas, pero hay que hacerlo y hay que luchar con ello. Y de eso voy a hablar un poquitín. Y voy a hablar de 6 elementos. En primer lugar, la cultura. La cultura entendida como el conjunto de normas, valores, expectativas compartidas y consensuadas por la comunidad. En esta escuela se trabaja a favor de la igualdad, a favor de la equidad, se lucha contra las desigualdades. Y toda la escuela está apostando por ello. Es una escuela inclusiva. Y si me queréis ponerlo por papel, para eso está el proyecto educativo. Para que en el proyecto educativo diga, esta es una escuela que lucha contra las injusticias, porque va en nuestro ADN, porque no podemos hacerlo de otra manera. Ese conjunto de normas, valores que se comparten, con esta idea del concepto de justicia social, dar a cada uno en función de sus necesidades, el apoyo diferencial, no hay nada más injusto que la igualdad, dar a cada uno en función de sus necesidades. Con la idea esencial de las altas expectativas hacia los estudiantes, cosa que ya sabemos, pero fijaros que las altas expectativas es mucho más importante de lo que parece. Si la dirección considera que un docente, que una docente es malo, lo acabará siendo. Si las familias consideráis que una escuela es mala, lo acabará siendo. Si la administración, la inspección considera que una escuela es mala, lo acabará siendo. Y a su vez, si la escuela considera que las familias solo jodéis, acabaréis jodiendo. Por lo tanto, estas expectativas sirven para todo. Hay que confiar en el otro, hay que confiar en que los alumnos pueden aprender, porque si creemos que no pueden aprender, no van a aprender. Hay que confiar en la escuela, porque si no confiamos en ella, va a acabar siendo una mala escuela. Y todo esto como elemento esencial del trabajo en equipo. La escuela, lo que hemos aprendido en las escuelas que están trabajando, estas escuelas inclusivas que trabajan por la justicia social, trabajan en equipo. No tiene sentido que cada docente vaya por su lado. Y por lo tanto, esta reflexión previa sobre qué escuela queremos es absolutamente esencial. Yo cuando trabajo con directores les digo, lo más importante que hay que hacer, lo primero que hay que hacer con el claustro es invitar a cervezas. Y dicen, hombre, Javier, ¿qué cosa? Dices, bueno, pues cada vez que hay una reunión quiero una tortilla de patatas. Para que estemos juntos, estamos a gusto trabajando juntos. Fundamental. Y desde luego, esta importancia de que en la escuela se comprometa y tenga ese sentido de pertenencia. Es mi escuela. No es la escuela por la que estoy pasando, es mi escuela. Esta idea que se dice, yo voy a construir la escuela donde me gustaría que estuvieran mis hijos. Por lo tanto, esta cultura educativa de lucha contra las injusticias es el primer elemento. Segundo elemento, hay que seguir aprendiendo. Hay que aprender, no se puede enseñar sin aprender, hay que estar constantemente aprendiendo. Y eso nos apela a todos, a la administración para que dé tiempos, espacios para seguir aprendiendo, a la dirección para que apoye el aprendizaje. Esa cultura de aprendizaje es absolutamente fundamental y no se tiene esa cultura en los centros. Pero aprender juntos, aprender apoyándose. Decía una investigadora norteamericana, qué triste, qué paradójico, que una de las profesiones que trabajan con objetivos comunes y trabajan con personas sea a la vez una de las profesiones más solitarias del mundo, que es la docencia. Es una de las profesiones más solitarias del mundo, porque te pasas horas y horas y horas tú solo frente al grupo de niños o niñas, de adolescentes, de jóvenes. Y eso tiene que cambiar. Tenemos que trabajar en equipo, tenemos que aprender juntos, tenemos que apoyarnos. Oye, ¿tú cómo lo haces? ¿Tú cómo enseñas las ecuaciones de segundo grado? Igual que no los imaginamos un equipo de médicos o de abogados o de ingenieros o de cualquier profesional que no consulte, que no se apoye mutuamente, pues tenemos que hacer un aprendizaje no externo, sino que el propio centro aprenda de lo que son, porque en el propio centro hay infinidad de conocimientos. Enfrentarnos en la lucha contra las desigualdades exige saber mucho más, y eso exige humildad y esfuerzo. Humildad del docente, de la docente, de que le falta mucho por saber. Si tenemos niños del pueblo gitano, tenemos que ser humildes y decir, no sabemos nada de la cultura del pueblo gitano y tenemos que aprender, porque si no lo aprendemos, jamás vamos a trabajar para ellos. El tercer elemento es lo que pasa en el aula. Lo que pasa dentro del aula. Y en primer lugar, acordarnos de que
la finalidad de educación no es matemáticas o lengua, por más que PISA se empeñe. Es ese desarrollo integral, cognitivo, en valores, afectivos, psicomotor, especialmente la creatividad. Si queremos una sociedad distinta, tenemos que ser creativos. La innovación como elemento esencial. En esta escuela se innova, siempre se prueban cosas nuevas. Y sabemos que además que la profesión docente es una profesión especialmente conservadora, porque hay mucha... Si nos pasamos de ciertos límites, nos caen tortas por todos lados. Pensamiento crítico, valores democráticos, la autoestima como un elemento fundamental. No podemos pedir que el niño exija reconocimiento por parte de la sociedad si él mismo no tiene autoestima. Y por lo que sabemos, las escuelas castigan la autoestima. Me estaba acordando un instituto de Madrid que resultó uno de los peores de Madrid, que nos pidió una ayuda. Hicimos pasamos unas pruebas. El primero de la ESO, autoestima, especialmente académica, así de alto. Segundo, tercero, cuarto. En cuarto de la ESO les habíamos convencido de que no valían para nada. Y uno de los elementos más graves es que es la autoestima académica, que estaba formada por elementos tales como los profesores creen que voy a aprobar, los profesores creen que hago un buen trabajo, creen que voy a seguir estudiando. Bueno, pues habíamos acabado la educación obligatoria convenciéndoles de que no valían. Si no fomentamos la autoestima, está claro que no van a acabar esto, van a seguir estudiando. La atención a la diversidad, el currículum, un currículum centrado en la persona, en lo más cercano, en sus características, las características de su familia, de su barrio, en su cultura. Esta idea que nosotros hacemos con los niños pequeños en infantil, un día forramos toda la escuela con espejos, para que se miren y para que empiecen a reconocerse, su color de piel, su altura, sus características físicas, y empiezan a hablar con otros sobre las diferencias. Y a partir de ahí empezamos un trabajo de igualdad. Por supuesto, trabajar con la familia. No hay una buena escuela si no se trabaja con la familia, por mucho que muchos maestros y maestras no lo quieran tener. Hay que intentar que la familia y que la escuela compartan la misma cultura, pero desde luego sin esa idea de la superioridad. Muchos hemos oído, no, es que aquí nosotros tenemos cultura y las familias no la tienen. Ese es el primer elemento de choque. Trabajar con la familia como un elemento esencial. Y si tuviera tiempo os pondría 25 ejemplos de escuelas que han puesto como elemento básico trabajar con las familias. Voy a poner uno. Una escuela en Vallecas, barrio pobre, escuela pública, de primaria, pequeñita, donde en junio, todos los años, profesores y profesoras, familias y estudiantes se van una semana de vacaciones. Las familias saben que cuando matriculan a sus hijos tienen que reservar una semana para irse de vacaciones. Y en función del dinero que recojan, que por cierto, la directora, la jefa de estudios y la secretaria, las tres mujeres, ese sueldo que ganan de más, como consideran que ellas no hacen nada especial, lo ponen en una hucha, junto con diversas actividades. Al llegar a junio rompen el cerdito y se van de vacaciones. ¿Os podéis imaginar la relación tan estrecha que hay con los docentes, con los estudiantes, que se entiende, que se comprenden? Es una estrategia más. Otra escuela permite a las familias que vayan a cualquier clase a cualquier hora. La escuela está abierta. Que no estén que no molesten, que sea entre descansos, entren y salgan y que se sienten al final. Y cuando se decidió, dos padres aburridos entraron y se sentaron al final y dijeron, pero si aquí hay buenos profesionales, ¿qué hago yo aquí? Pero la idea que se tiene por parte de las familias es que la escuela es suya y pueden ir cuando quieran, no se hace nada extraño. Hay muchas estrategias para esa unión entre familias y las familias también tienes que exigirlas. Y desde luego en el entorno, la escuela está abierta al entorno, a las asociaciones, a los colectivos, a los grupos, a los sindicatos. Trabajamos juntos de forma colectiva por conseguir esas desigualdades. Reconocer las diferencias y la democracia como elemento esencial. Cuando entramos en infantil, ¿qué hacemos? Venga, lunes, asamblea. ¿Qué hacemos durante la semana? ¿Cómo empezamos? Llega primaria, ya menos. Llega secundaria, nada. Y en universidad, por supuesto, nada. La asamblea como elemento fundamental de trabajo, porque los niños y las niñas pueden decidir acerca de los asuntos que les afectan. Pueden decidir, claro que pueden decidir. Especialmente cuidando a aquellos colectivos que tradicionalmente han sido excluidos. Niños con distinta capacidad. Niños de grupos culturales minoritarios. Niños extranjeros, incluso aquellos que les cueste el idioma.
Las decisiones importantes de la escuela se toman entre todos, entre la comunidad, por supuesto con las familias, y con la idea de liderazgo distribuido, que es un término técnico que utilizamos, y es la idea que el director, la directora, no es un Superman, Superwoman, es alguien que reparte, que media, donde la escuela se construye entre todos. Esa escuela que tenía vacaciones en junio, esa es la idea. Yo estoy aquí porque me ha tocado, pero lo dirigimos entre todos. Cierro. Primero, se puede. Se puede luchar contra las desigualdades, se puede. Y es una tarea de todos, también de las familias, para apoyar a la escuela, para exigir a la escuela, para confiar en la escuela, pero exigirle. Si creemos que no se pueden cambiar las desigualdades, si esto que nos ha contado Álvaro es así porque es un problema estructural, o es un problema de financiación, o es un problema de políticos, que lo es, difícilmente lo vamos a cambiar. Es de ellos, pero también es nuestro. Insisto que Iris Merillón. Y el camino es una sociedad, una escuela justa. Una escuela justa. Que redistribuya, que reconozca las diferencias y las valore y que sea democrática. Sin estos tres elementos, difícilmente. Y para ello lo primero que hay que hacer es soñar. Esa escuela, venga, una escuela infantil, venga, primera sesión. Papel continuo, todos al suelo, para dibujar nuestra escuela ideal. Una escuela ya de colores, muy diversa, muy feliz, una escuela donde los niños lleguen al bachillerato, a la universidad. Vamos a discutir entre la comunidad qué escuela queremos. Y a partir de ahí comparamos esa escuela que hemos soñado con la escuela que somos. Y ahí empezamos a dar pasos donde caminar. Pero si no nos lo creemos, juntos, difícilmente se pueden cambiar las cosas. Yo creo que vosotros, como familias, como madres y padres, tenéis que ser los primeros en confiar en la escuela y exigir a la escuela que se pueden mover, que se espabilen. Porque si no, todos, vosotros, nosotros, hasta ella, es corresponsable de las desigualdades que hay en la escuela y en la sociedad. Muchas gracias.